¿Qué onda? El día de hoy les voy a enseñar a hacer un tremendo growl en 3X Oscillator. Primer paso, hay que ingresar una webtable. Aunque lo podemos hacer perfectamente con estas ondas básicas, pero en mi caso, como tengo una librería tengo un sample pack con varias webtables y todo, pues decidí aprovecharlo. Igual, si sale bien el video, puedo hacer un tutorial enseñándoles cómo hacer un growl con ondas básicas. Bueno, una vez teniendo nuestra webtable cargada, la mía suena así. Bastante ruidoso. Bueno, pues creamos un pattern. En mi caso, yo hice algo así. Después automatizamos el pitch. En mi caso, pues lo hice algo así. Suena así. Me está agarrando poquita forma. Luego le metemos efectos. Claro que sí. Aquí utilicé bastantes efectos. Bueno, primero coloqué un efector con un phaser para que le dé este sonido. Ya está agarrando poquita forma, ¿no? Luego coloqué un Parametric EQ2 y lo automaticé esta perilla para que haga un movimiento suculento. Ok. Otro Parametric EQ2 para limpiar. Está automatizado para que haga un filtro de paso bajo bastante característico en los growls. Bueno, colocamos otro efector y lo que va a hacer es agregar un delay. Este no está automatizado. Le agrega un delay para que le dé a nuestro sonido un efecto más metálico. ¿Vieron la diferencia? Bueno, perfecto. Agregamos un reverb y este reverb lo vamos a automatizar de esta manera. O sea, lo automaticé de esta manera y son estos de aquí. Vean lo que hace. Bastante genial. Otro Parametric EQ2 para limpiar. Este sí se encarga de limpiar todas esas frecuencias bajas que no queremos, ni altas. Y por último, un limiter. ¿Cómo de que no? Pues, ¿para qué el limiter? Para limitar. Y ahora sí, por último, un Fruity Balance automatizado de la perilla del volumen para que haga esta forma. Pues ya tenemos el growl, ¿no? No. Aún nos falta el sub. Para este sub lo que hice fue nada difícil. Es este sub. Madre santa, Juan. Bueno, y no tiene nada raro. Es una onda senoidal y un poco de ruido blanco para que le dé ese efecto de sierra, no sé. Un efecto rasposo. Le puse este Fruity Balance automatizado de la misma forma que Le hice un Link to Controller y el Wave Shaper para que lo distorsione. Me encantan estos subs. Bueno, estos dos sonidos los mandamos a un canal, el cual tiene más Wave Shaper
para que le dé aún más rasposidad al sonido. Y una ecualización final y un crossbeat. Luego, por último, ahora sí, por último, esto lo mandamos al sidechain, a nuestro canal de sidechain donde le vayamos a hacer. Y no les mostré cómo sonaba el sonido, perdón. Bastante cool. El pitch también lo automaticé con el link to controller y todo. Y los dos suenan así. What? Bueno, y ya por último está el último canal, donde juntamos estos dos sonidos, el sub y el sonido, el growl. Lo mandamos a otro canal, esta vez con Reverb, lo que no me acuerdo cómo se le llama a esta clase de Reverb, pero es para agregarle espacio. Mi reto con este proyecto, no sé si fue un reto. Quería intentar algo con plugins nativos porque aprovechando que reinicié todo mi ordenador y no tenía nada instalado, pues dije, hay que intentar algo con plugins nativos. Y pues aquí tenemos nuestro proyecto con 3XUSC y plugins nativos. Kick, snare, agregamos baterías y todo. Y unos arreglitos aquí con más 3XUSC. Y el resultado es este. Un poco a lo Spaghetti, la verdad. No sé. Me gustó este proyecto y se los quería compartir con ustedes. Bueno, pues la descarga del proyecto va a estar totalmente gratis en la descripción. Free LP. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y pues ya se la saben. Pásense a mi SoundCloud a ver la música y tú sabes. Y pues bueno, nos vemos, banda.